Entonces, muy buenos días para todos ahora sí. Que Dios les bendiga. La clase anterior estuvimos trabajando de manera presencial, bueno, algunos desde la casa, el tema del producto. Espero yo que los que estuvieron en la casa ese día no había internet, no había luz, era la cosa que era lo que no había. Bueno, el caso fue que no nos pudimos conectar, pero estaba planteado ya desde hace 2 semanas, ya serían 2 semanas, planteado que ustedes tuvieran sus materiales para poder iniciar con la entrega del producto. ¿M? Y con la realización evidentemente de este. ¿En qué consiste el producto? Está realmente regalado, muy sencillo, muy botado. Y es hacer dos circuitos, obviamente de manera física, dos circuitos, uno simple y uno en paralelo, utilizando los materiales que se le solicitaron. Obviamente, no vamos a hacer la entrega de manera física, esto será a través de Q10. Eso quiere decir que tendrán ustedes que grabar el funcionamiento de los circuitos, explicar un poquito, digamos, de qué circuito es, qué componentes tiene, no sé qué, bueno. Y subir ese videito a Q10, o bueno, primero a YouTube y luego a Q10 para que sea como más fácil, supongo yo. Donde va a mostrar y a explicar los dos tipos de circuitos eléctricos. Era simplemente eso. Por si de pronto no se han fijado, en Q10 ya está habilitada el espacio para que ustedes puedan subir ese trabajito. Desde la semana pasada está habilitado. Y estará habilitado hasta este viernes 24 de septiembre, ¿listo? O sea, contando hoy, todavía tienen 4 días para que lo hagan, lo terminen o en su defecto, si ya lo subió, pues se relaje. Bien, 4 días todavía para que lo suban. Les recomiendo mucho, igual está sencillo, fácil para que lo puedan realizar. Supongo yo que algunos nos dirán como que no tienen materiales para hacer que los dos circuitos al mismo tiempo o algo así, pues primero se graba haciendo uno, luego realiza el otro y se graba. Entonces lo único que necesitará pues serán dos bombillos, un interruptor y la correspondiente pila. Y obviamente los cables para poder hacer todo el montaje. No sé si existe alguna duda, pregunta, inquietud respecto al producto como tal. No, creo que está sencillito, fácil. No, espero yo que no tengan ningún inconveniente. Entonces, vamos a dar continuidad a las clases como tal. Entonces, vamos a copiar la clase del día de hoy que nos correspondería. Por ahí escriben en el chat que si toca hacer los dos circuitos para el producto y sí, sí o sí. Si envías un solo circuito, si envían un solo circuito más bien, pues la nota será la mitad, que básicamente hizo medio producto. Es para que lo tengan en cuenta. Tienen que hacer los dos y explicar los dos circuitos en el video. Bien. Si de pronto quiere apoyarse tal vez y hacer alguno de estos esquemitas y explicarlo bien chévere, bien bonito, también podría hacerlo, ¿listo? Para eso entonces ya habíamos visto con anterioridad y trabajado con el tema de la ley de Ohm, con circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces con ese fin también se había trabajado antes de la entrega de esto. Pues ahora sí, vamos a la clase 11 y 12, etapa de desarrollo, fase reestructuración del conocimiento. El propósito, realizar ejercicios prácticos donde se ponga en práctica, valga la redundancia, la ley de Ohm en circuitos mixtos. ¿Listo? Este es otro tipo de circuitos que no hemos visto aún y que combinan, como su nombre lo indica, al ser mixtos, combinan circuitos en paralelo y circuitos en serie. Entonces, por favor, copien la clase y escucho 2 o 3 metas rápidamente, si son tan amables. Recomendarles que si pueden mantener sus camaritas encendidas, los 3 o 4 que la encendieron ahorita también ya se fueron al lado oscuro, ya las apagaron. Entonces, porfa, quedo aquí pendiente rápidamente de sus metas y continuamos.
Listo, ahora aquí escribe Julie. Pondré en práctica la ley de Ohm a través de ejercicios prácticos. Bien, gracias. Va una meta. Karen Torres. Practicaré la ley de Ohm en circuitos mixtos por medio de ejercicios. Listo, muchísimas gracias, Karen. Y una última, porfa. Cualquier otra personita rápidamente. ¿Alguien, por favor? Muy rápidamente. No, bueno, dejemos así porque no vamos a perder aquí más tiempo. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a un circuito simple? A, B, C o D. ¿Cuál de las cuatro es un circuito simple? La C. La C, ¿cierto? Entonces recordemos que un circuito simple es aquel que tiene una única resistencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, la única que cumple con esa especificación es la C. Entonces aquí vemos el ejemplo de un circuito mixto. ¿Mm? Yo creo que, permítanme un segundo, abro por aquí un archivito de Word. Voy a copiar esto por acá. En fin, para trabajar esta partecita aquí aparte porque no hay mucho espacio allá en la unidad. Listo, creo que sí están viendo el archivo de Word, si mal no estoy. Entonces aquí tenemos un circuito mixto. Este circuito mixto se compone siempre, al igual que los demás circuitos que ya hemos trabajado, con una entrada de voltaje, con un circuito en serie, en este caso porque tiene dos resistencias en serie, y con un circuito en paralelo con tres resistencias en paralelo. Bien, eso es lo que compone básicamente a grandes rasgos un circuito mixto, la combinación de dos de los tipos de circuitos que ya hemos visto con anterioridad. Ahora bien, ¿qué calcularemos en este caso? Vamos a calcular 5 aspectos. El primero es la resistencia total de todo el circuito, pero solamente del circuito en paralelo en este caso. Entonces ya hemos trabajado esta partecita, ya sabemos cómo hallar la resistencia total de un circuito en paralelo y recordemos que para ello tenemos que hacer una fórmula que vendría siendo esta que no me voy a poner aquí, esta, donde sabemos que la resistencia total vendría siendo 1 dividido toda esta partecita. Entonces vamos a proceder a reemplazar valores. La resistencia número 1 del circuito en paralelo vendría siendo 15, la resistencia número 2 vendría siendo 25 y la número 3, 5. Si pasamos y empezamos a despejar, sabremos que la resistencia total sería igual a 1 dividido 15. Eso nos da, un segundito, aquí lo hago, 1 dividido 15, 0.06. Más 1 dividido 25. Eso da 0.04. Y por último, más 1 dividido 5, 0.2. Listo. Luego procederíamos a despejar lo que vendría siendo la suma. Entonces 0.2 más 0.04 más 0.06. Eso daría 1 dividido 0.3. Y por último, la resistencia total
sabríamos que sería A1 dividido 0.3, lo cual nos da 3.33. Y cuando estamos hablando de resistencias, las tenemos que expresar ¿en qué? ¿Alguien que por favor me recuerde? Toda Ohmios. resistencia es en ohmios. Entonces, un segundito, inserto por aquí el simbolito. Listo. 3.33 ohmios. Luego procederíamos a hallar, teniendo ya este datico de la resistencia del circuito en paralelo, procederíamos a hallar toda la resistencia total del circuito, ahora sí a nivel general. Entonces, por aquí, un segundito, les pongo el título, resistencia del circuito total, resistencia total del circuito en paralelo. Ahora procederíamos a hallar la resistencia total del circuito general. Listo. Para ello lo que vamos es a tomar la resistencia que nos dio previamente. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto nos dio previamente? Esa resistencia total del circuito nos había dado anteriormente 3.33 ohmios. Y a este valor que nos había dado previamente le vamos a sumar los dos valores del circuito en serie. Eso quiere decir que sería más 20 y más 6. Esto nos daría un total de 29.33 ohmios. Esta vendría siendo la resistencia total de todo el circuito. Aquí ahora sí estaríamos hablando del circuito a nivel general. Una vez conocemos eso, pasaríamos a hallar la intensidad. Entonces, la intensidad total del circuito general. Listo. Para la intensidad total, sabemos que es voltaje sobre resistencia, la fórmula general, ¿cierto? Que nos indican o nos muestran en el triángulo de la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, pero en este caso no estamos trabajando con una resistencia, sino con una resistencia general o una resistencia total. Entonces será voltaje sobre resistencia total. Esto sería igual a la intensidad total al voltaje del circuito, que en este caso son 100 voltios, 100 dividido nuestra resistencia total, que ya nos había dado 29.33 ohms. 29.33. Eso quiere decir que nuestra intensidad o la intensidad del circuito eléctrico sería 100 dividido 29.33, 3.40. 3.40. Y esto lo expresamos cuando hablamos de intensidad, lo debemos expresar ¿en qué? Amperios. En amperios, perfecto. Un segundito por aquí. Listo. 3.40 amperes o amperios. Qué pena. Ahora tenemos que hallar como tal el voltaje de cada una de las resistencias. Pero primero tenemos que hallar la de la resistencia 1, que sería la de la primera resistencia del circuito en serie, la resistencia número 2, la segunda resistencia del circuito en serie, luego el voltaje que pasa por la tercera resistencia, que sería la resistencia general como tal de las tres del circuito en paralelo, y luego un voltaje total. Entonces aquí vamos a hablar de los voltajes. ¿Listo? Entonces, como les había indicado, primero tenemos que hallar el voltaje número 1, que correspondería a esta primera resistencia. ¿Qué voltaje pasa por la primera resistencia del circuito en serie? Entonces, sabemos que para hallar ese voltaje lo que vamos a tomar es la intensidad total y la vamos a dividir a multiplicar, perdón, sobre la resistencia o por la resistencia. Entonces, el voltaje 1 sería igual resistencia número 1.
intensidad total vendría siendo, que ya la conocemos aquí, 3.40 amperios, es 3.40 multiplicado por la primera resistencia, que serían 20. Y eso nos daría un valor de 3.40 por 20 da 68. 68 voltios cuando estamos hablando de voltaje. Para el voltaje número 2 es exactamente lo mismo, la intensidad, o sea 3.40 multiplicado en este caso por la segunda resistencia, que vendría siendo la de 6 ohmios. Entonces, por 6. Y esto nos daría un resultado de 3.40 por 6, 20.4 voltios. Luego para el voltaje número 3, aquí ya es donde la cosa cambia un poco, porque para el voltaje número 3 tenemos que tomar bien la intensidad, o sea 3.40, y multiplicarlo no por cada una de las resistencias del circuito en paralelo, sino por la resistencia total que nos había dado el circuito en paralelo, o sea la de acá, 3.33 ohmios, es por 3.33, lo cual nos daría un resultado de 3.40 por 3.33, eso da 11.32 voltios. Y ya para finalizar el tema de los voltajes, pasaríamos a hallar el voltaje total de nuestro circuito. Para hallar el voltaje total es fácil, simplemente tenemos que sumar estos tres voltajes. Ese sería voltaje 1, que correspondería a 68 voltios, más el voltaje número 2, que sería 20.4 voltios, más el voltaje número 3, que es 11.32 voltios. Y eso nos daría un resultado final para el voltaje total de 68 más 20.4 más 11.32. Nos da, o a mí me dio un total aquí de 99.72 voltios. Entonces, si entramos a comparar como tal ese valor con el del voltaje total aquí que tenemos expresado en el circuito, como pueden ver, nos desfasamos por unas décimas nada más, y son las décimas que de pronto omití al escribir aquí el 3.40, o que omití cuando escribí el 3.33 o el 29.33, cositas así que de pronto me disminuyen ahí el valor, pero me da muy cercano. Eso quiere decir que hasta el momento todo el proceso es correcto. Después de hallar todo lo que tiene que ver con voltajes, pasaríamos a hallar todas las intensidades. Aquí, intensidades del circuito. Eso. Para hallar las intensidades, igual tenemos que hallar cada una de las intensidades, pero en este caso las intensidades sí son de forma o de manera individual. Tenemos que hallar una intensidad por cada una de las resistencias que hay en el circuito. Entonces, en total, para este ejemplo, tendríamos que hallar 5 intensidades, porque tenemos en total 5 resistencias. Entonces, aquí para la intensidad número 1, siempre recordemos que para hallar intensidad, en este caso, la fórmula general es voltaje sobre resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajaremos con cada uno de los voltajes, porque vamos a hallar las intensidades individuales. Eso quiere decir que ya no sería el voltaje general, sino el voltaje número 1. Y trabajaremos también en su defecto no con la resistencia general, sino con cada una de las resistencias de manera individual. Entonces aquí, resistencia número 1. Eso querrá decir que la primera intensidad, la intensidad 1, sería igual al primer voltaje, que aquí ya lo hallamos, o sea 68 voltios, dividido la primera resistencia, que en este caso correspondería a 20 ohmios. Entonces por aquí, eso sería un total de, un segundito, 68 dividido 20, nos da 3.4. Y si hablamos de intensidades, recordemos, estamos hablando de amperios. Luego pasaríamos a hallar la intensidad número 2. Permítanme un segundito que se me va a descargar el computador.
Pasaríamos a hallar la intensidad número 2, que correspondería al voltaje número 2, que ya lo conocemos, lo tenemos aquí, o sea, 20.4 voltios, dividido la resistencia número 2, que en este caso es 6 ohmios, y eso nos daría un resultado de, un segundito, 20.4 dividido 6, nos da 3.4 amperios. Después pasaríamos a hallar la intensidad número 3, que vendría siendo igual a el voltaje número 3, que lo poseemos o lo sabemos aquí, 11.32, dividido la tercera resistencia, y podríamos tomar aquí la del 15 ohmios. Dividido 15, esto nos daría un total de 11.32 dividido 15, 0.75 amperios. Luego la intensidad número 4, que correspondería a el voltaje aquí tomaremos el mismo voltaje 3 porque es el mismo que pasa por ahí. O sea, seguimos trabajando con el del 11.32 dividido la tercera resistencia, que sería 25. Y eso nos da 11.32 dividido 25, 0.45 amperios. Y por último, para acabar, la quinta intensidad, que igual la trabajamos con ese voltaje número 3, dividido la tercera resistencia, que en este caso sería 5. Entonces 11.32 dividido 5. 11.32 dividido 5 acá. 2.26 amperios. Y de esta forma hemos acabado un poco con el primer ejercicio que se encuentra en la unidad, con el primer ejercicio de ejemplo. Como pueden ver, es largo, mas no es complejo, no es difícil. Todas las fórmulas generales se siguen trabajando, se siguen repitiendo de una u otra forma. Sigue siendo básicamente lo mismo, solo que pues, se agrega de pronto un poco más de fórmula, o más bien se alarga un poco más y se extienden las fórmulas porque se están trabajando con más resistencias, y en este caso pues con dos circuitos básicamente. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo que hemos venido haciendo hasta el momento. A partir de la siguiente clase, pues lo que haremos como tal es trabajar aquí un segundito, ya les muestro la unidad que se me perdió ya. Aquí. Es trabajar con estos ejercicios que hacen falta. Entonces, cuando nos veamos nuevamente, trabajaremos con estos 3 ejercicios. Ustedes los realizarán solitos y ahí tendremos trabajo por hacer. Y hoy simplemente les quiero recomendar o colocar una tareita, y necesito que estén todos muy pendientes de esto. Para ello necesito dirigirme aquí antes de dirigirme al cuadrito de las entregas. La segunda entrega corresponde a lo siguiente. Primero, seleccionar uno de los ejercicios prácticos de Arduino que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Bueno, después de que acabemos ahí con lo de los circuitos eléctricos, que vamos a estar viendo de ahí en adelante y que estaremos trabajando en Arduino y que se encuentran ahí en la unidad didáctica. Ustedes van a seleccionar uno de ellos. ¿Y a cuáles me refiero? A los que están a partir de la clase 13 y 14. Ahí van a encontrar varios ejercicios de Arduino
Por ejemplo, este también. Acá, este otro, por ejemplo. Este otro. Ya van como 4 que les he mostrado, 5 con este. 5 ejercicios, de los cuales ustedes van a escoger uno. ¿Y qué es lo que van a hacer con ese ejercicio que ustedes escojan? Van a replicarlo y van a tener que hacerlo como tal, de manera física. Eso requerirá que ustedes tengan que conseguir los materiales. Dentro de esos materiales están comprar el Arduino, comprar la protoboard, comprar cables y comprar los demás elementos que vayan a utilizar como tal para su entrega. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo quiero hacer el ejercicio, para mi entrega quiero escoger el ejercicio de la clase 13 y 14, pues usted tendrá que comprar el Arduino para esto, los cables, el LED, la fotocelda y la resistencia. ¿Mm? Y aquí podemos ver, digamos, cuál es la fotocelda, que esa de pronto ustedes la que no conocen, y la resistencia, cuál necesitarían para ese ejercicio. Eso está antes de la clase, siempre están los materiales. Y evidentemente a eso pues le tendrán que sumar el Arduino, tendrán que sumar la protoboard y los cables como tal. Por ejemplo, aquí, si dicen, no, yo quiero escoger el ejercicio de la clase 15, entonces para este necesitarán igual el LED, el pulsador o el botón y la resistencia, y evidentemente necesitarán también la protoboard y el Arduino junto con los cablecitos. Si deciden hacer otro igual, aquí más adelante están también los materiales de los demás ejercicios que están de ahí en adelante. Profe, ¿eso sale caro o no? Entonces les voy a mostrar valores para que se hagan una idea, ¿listo? Un segundito, por aquí les comparto el navegador y voy a tomar el primer ejemplito. Para el primero necesitamos la protoboard 3, Arduino 4 y los cables, 5 materiales. Entonces aquí, ¿están viendo el navegador? ¿Sí? ¿Sí me confirman? Venga, a ver, yo miro acá. Creo que sí. Entonces, ¿cuánto vale un Arduino? Aquí. Arduino 1. Una plaquita de Arduino se está consiguiendo alrededor de unos 20.000, 18.000 pesos. Ay, ¿qué pasó con el internet?